denigrarlo o para defender el acto terrorista de destrucción en la AMIA, o por otros motivos espurios que no voy a enumerar ahora, y han logrado algo, estas expresiones, estas agresiones contra el fiscal Nisman y en favor del terrorismo, básicamente, y es confundir tanto la opinión pública que cualquier cosa que se diga acerca del caso Nisman es entendida como una opinión más. Y hay que diferenciar entre opiniones y aseveraciones que apuntan a la verdad. Es decir, no es lo mismo decir que la Tierra es redonda que decir que la Tierra es plana. No son dos opiniones que están en el mismo nivel. Y me gustaría aclarar cuáles son las dos verdades demostradísimas en las que se va a sostener. ¿Perdón? ¿Continuó? Alberto, ¿todo bien? Adelante, adelante, todo perfecto. Perfecto. Decía que me gustaría mencionar cuáles son las dos verdades demostradísimas que no son materia de opinión y que han abonado sendos libros que escribí sobre Alberto Nisman, mi queridísimo amigo. Uno que Alberto Cohen tuvo a bien mencionar al comienzo, Matar sin que se note, pero corrijo, ese no fue sobre la muerte de Nisman. Si bien especulamos sobre la muerte de Nisman en ese libro, pero cuando fue publicado Nisman vivía, estaba en la cúspide de su carrera, fue en el 2009 que el libro fue publicado. Se refiere a cómo los iraníes mataron en la Argentina sin que se notara, pero mucha gente lo entendió así, por eso algunos lo llamaron incluso un libro premonitorio. Y el segundo, que se llama Morir por la Argentina, sí trata del asesinato de Alberto. ¿Y cuáles son estas dos verdades respectivas? Una, que la República Islámica de Irán fue la perpetradora de los atentados en la Argentina. Esto fue demostrado, no es mi opinión. Puedo aclarar cuáles son las pruebas a lo largo de nuestro encuentro hoy, pero es una verdad irrefutable. Y la segunda, la del segundo libro, que Alberto Nisman fue asesinado. Esto no es mi opinión. Yo lamento mucho porque soy aún hasta hoy en día entrevistado al respecto y siempre lo plantean como si fuera mi opinión. Qué bien que defiendo mi opinión. No es mi opinión. Está demostrado que Alberto Nisman fue asesinado. Si quieren, después enumeraré cómo. Pero por una cuestión de honestidad, comienzo diciéndoles, estas son las dos verdades en las que se basa lo que les voy a contar. Y lo que les voy a contar tiene algunas opiniones y otras verdades. Y vamos a tratar de discriminar entre uno y otro grupo porque es importante para entender el caso. Es más, la confusión llega a tanto que hace unas pocas semanas, creo que 2 semanas nada más, nuevamente los K salieron a mentir sobre lo que había ocurrido en la cuestión de las alertas rojas. No me voy a extender en esto porque yo parto de la base que la mayor parte de la gente no conoce bien el caso Nisman. No lo hago porque sea así, sino porque me parece que pedagógicamente ayuda más que parta de una base de este tipo. Pero sí adelanto que esta confusión hizo que la expresidenta planteara que el caso Nisman, hace días nada más, que el caso Nisman ya ha quedado enterrado porque se ha demostrado que su ex canciller Timmermans no había pedido en ningún momento que levantaran las alertas rojas que la Interpol emitió para capturar a los iraníes. Esto es una mentira. ¿En qué consiste la mentira? Nadie jamás, ni Nisman en su denuncia, ni yo en mis libros, por supuesto, hemos sostenido que Timmermans iba a pedir que las alertas rojas se cancelaran, porque él no tiene potestad para pedirlo, no la tenía. Solamente un juez puede hacerlo. Lo que decimos, lo que dijo Nisman en su denuncia y yo cuento en el libro, es que Timmermans se comprometió a que las alertas rojas fueran anuladas, pero no porque lo iba a pedir, ahí está la mentira, no porque él iba a solicitarlo, porque no tenía derecho a solicitarlo, sino simplemente porque iba a firmar un tratado con Irán que iba a elevar después a la Interpol, y ese tratado era suficiente para la Interpol para dejar en suspenso las alertas rojas. Ya había ocurrido antes. Si 2 países están en negociaciones, ¿para qué perturbarlos con pedidos de captura sobre los ciudadanos de uno de estos 2 países que son acusados de haber cometido un atentado terrorista en el otro? Yo no sé si esto les resultó claro, pero empiezo con esta mentira última para mostrar
hasta dónde llega la confusión, que hoy en día, después de 5 años de que lo asesinaron a Alberto, se sigue tratando de confundir y mentir para que la gente abandone toda esperanza de saber algún día cómo fueron los hechos que llevaron a su asesinato. Ahora bien, les decía que es difícil entender el caso Nisman, y el título, el caso Nisman, que le pusimos a esta charla, Alberto, es un resumen, es demasiado resumido porque se habla de muchas cosas. Algún periodista argentino lo llamó como muñecas rojas, como muñecas rusas. Las alertas rojas tapan al asesinato de Nisman, que esconde la investigación sobre su denuncia, que esconde el memorando con Irán, que esconde los dictámenes previos de Nisman, que esconden el encubrimiento sobre el atentado, que esconden el atentado de 1994. Todo esto es tan complicado, es decir, hablar del caso Nisman uno no sabe por dónde empieza. Y es el orden que quisiera poner hoy. Saber por dónde empezamos. Hablar tranquilamente, sin extenderme demasiado, no se asusten, sobre qué fue el atentado, qué fue el encubrimiento, cuáles fueron los dictámenes, qué fue lo que yo llamo en mis libros el memorracho, es el memorando de entendimiento entre Argentina e Irán, cuál fue la denuncia de Nisman, su asesinato y la investigación sobre el magnicidio o asesinato. Ese es el orden, y me gustaría no que coincidan conmigo, pero que cuando termine esta charla, por lo menos aquellos que no conocían en qué consiste el caso Nisman, hoy se vayan satisfechos de saber, entender en qué consiste. Y para eso tenemos que remontarnos a 1979, cuando se produce la revolución islamista en Irán. El gobierno iraní de entonces no oculta su intención de islamizar el planeta por la fuerza. Exportar la revolución, lo llamaban ellos, les sonará de otras revoluciones que también quisieron exportarse al mundo. Apenas unos años después, en 1983, llega a la Argentina Mohsen Rabbani, el delegado del gobierno iraní, que tenía como propósito llevar a cabo esa islamización en la Argentina. No era el único país, pero es el que nos interesa para el caso. Este Mohsen Rabbani comienza desde su llegada a la Argentina a crear una base de operaciones a partir de una mezquita, Al-Tawhid, y de la embajada de Irán en Buenos Aires. Tengo que saltear, porque vamos a ir más o menos rápidamente para llegar a tratar de cubrir todas las facetas. El 18 de julio de 1994 se produce el atentado contra la AMIA. El atentado terrorista más importante de la historia de Latinoamérica, con 85 muertos, centenares de heridos y lisiados hasta hoy. ¿Por qué se produjo este atentado? Nisman lo mostró, lo contó, lo escribió, lo demostró. En 1992, el gobierno de Menem decide cambiar la política exterior argentina, abandonar el tercer mundo, alinearse con los Estados Unidos. Incluso en la primera guerra del Golfo mandan 1 o 2 cruceros argentinos para combatir contra Saddam Hussein, que no iban a modificar el devenir de la guerra, pero eran simbólicamente importantes. Decide tener una política exterior, llamativamente, curiosamente, sorprendentemente, para un gobierno peronista, pro-norteamericano. Y los Estados Unidos ya en esa época le responden a Menem: no hay problema, welcome to the club, pero hay una sola condición, y es que Argentina tiene que terminar con la transferencia de tecnología nuclear a Irán. Ya en esa época, estamos hablando de hace 30 años, Irán empezaba su marcha en la búsqueda de armas atómicas. Argentina era uno de los mejores proveedores de tecnología nuclear a partir del Instituto Balseiro. Menem responde a este pedido: no hay problema, se suspenden los acuerdos de transferencia de tecnología nuclear a Irán, los ayatolas en Teherán se enojan y ponen la bomba en la embajada israelí en la Argentina. Fue un atentado anti-argentino. ¿Por qué justo la embajada israelí? ¿Y por qué después, cuando hacen el atentado contra la AMIA, toman un objetivo judío? Porque ya que querían castigar a la Argentina, lo querían hacer con placer. Y querían castigar a la Argentina, pero son profundamente judeofóbicos, odian todo lo judío, incluido Israel, y por lo tanto, ya que había que elegir un blanco, ese era el mejor blanco que se les ocurrió. Esto, por supuesto,
lo estoy simplificando mucho, lo aclaro muy bien en mis libros, lo cuento con mayor detalle, pero avancemos. Cuando se produce el atentado contra la AMIA, el presidente argentino Menem reacciona apasionadamente: estos son animales, vamos a cortar relaciones con Irán, esto no puede ser, y decide no suspender ya los tratados de tecnología nuclear, sino anularlos para siempre, cancelarlos. Los iraníes se enojan más y ponen la bomba en la AMIA. Así fueron los hechos. Aquí podría haber otras opiniones, es decir, gente que piense que hubo otras motivaciones, lo que fuere, y por supuesto yo no tengo la verdad absoluta con respecto a todo. Las únicas verdades en las que me baso, esto sí lo vuelvo a mencionar, son: una, el atentado lo cometió Irán; dos, Nisman fue asesinado. Todo comenzó en una ciudad iraní, Mashhad, donde se reunieron el 14 de agosto de 1993 un grupo de líderes iraníes, incluso con algunos convocados desde Buenos Aires para ello, y eligen el blanco y proceden. Todo esto Nisman lo cuenta en su libro. Pero a partir de cometer el atentado, al principio Menem también reaccionó apasionadamente, hasta que llegó a la reunión de su gabinete y dos ministros en particular, Cavallo y Corach, empezaron a calmarlo y sugerirle, perdón, eran Cavallo y Di Tella, el de Economía y el de Relaciones Exteriores. Corach interviene después, el de Interior. Y le piden que no haya más enfrentamiento con Irán. Por un lado, porque Irán se había transformado en el principal cliente argentino de cereales después de la caída de la Unión Soviética. Y en segundo lugar, porque había una cuestión de seguridad. Se hablaba del peligro de un tercer atentado. Si ya nos pusieron dos bombas como estas, si nos seguimos enojando con ellos, va a haber 3 o 4. Por lo tanto, Menem, hay que cambiar la idea de que este atentado lo cometió Irán, y comienza lo que se llamó el encubrimiento. Se comienza a crear otra narrativa, y en esta narrativa lo que aparece es un grupo de policías de la policía bonaerense, muy corruptos ellos, pero que no tenían nada que ver con el atentado, y como no podían defenderse de la acusación, Rivelli estaba a la cabeza de ellos, no podía defenderse precisamente porque tenían que ocultar otras fechorías que cometían. Eran un grupo estudiado para ser acusado y desiranizar la culpa de los atentados en la Argentina. Cuando se está preparando el juicio oral contra los policías bonaerenses, en el año 2000, el fiscal, perdón, estamos todavía en el año 1997, el fiscal, había dos fiscales, Eamon Mullen y Barbaquia, y Mullen se acerca a Nisman y le propone sumarse al equipo de la fiscalía que estudiaba el atentado. ¿Por qué lo hacen? También es cuestión de especulación. Lo que Alberto Nisman me cuenta a mí, y es lo que incorporé en el libro, es que lo llaman a él para ser fiscal del caso AMIA junto con Mullen y Barbaquia, porque él era el único que tenía experiencia en juicios orales, ellos no tenían tanta experiencia, y por lo tanto creían que un hombre joven como Nisman, que estaba buscando hacer carrera, era ideal para manejar el juicio oral, terminar con el juicio oral, entregar la mercadería que pedía el gobierno, que era un grupo de policías encarcelados por el atentado de AMIA, y se cierra el archivo. Hay también quien especula que Nisman fue convocado porque él era judío. A mí, ni a Nisman ni a mí nos parecía que pasaba por ahí, porque si bien tenía una ventaja de que él fuera judío, y es que menos podía sospecharse de que quisiera enterrar o embarrar el caso AMIA, justamente, una bomba contra la comunidad judía, pero aquí obraba mucho más el peso de que Nisman era mucho más avesado que los otros dos e iba a resolver rápidamente el caso. El juicio duró 3 años, el juicio oral. Y aquí ocurre una gran revolución en la personalidad de Alberto Nisman. 342 audiencias, más de 1.600 testigos, declaraciones grabadas de 2.200 horas que hay que escuchar y analizar, y Nisman
se da cuenta de que cada testigo que hablaba se contradecía. Que cada grabación era una mentira. Lentamente va descubriendo él que había un montaje creado para ocultar a los verdaderos culpables del atentado. Lo voy a resumir, porque este juicio oral da para hacer una película de por sí, fue un drama constante. Yo les dije que fue una revolución en la personalidad de Nisman, porque se transforma de ser un fiscal menor en un señor que dice: yo me pongo a pelear por la verdad y la justicia y no me para nadie. Y no me importa si tengo que lucharla solo. Se da cuenta de que esta mentira debe ser desactivada. Y por primera vez casi en la historia, él como fiscal descubre que el juez de este juicio, Galeano, había sobornado a testigos para que mintieran. No entro en los detalles de qué testigos y qué mentiras, algo que me lo pregunten después, no tengo inconveniente, porque me gustaría llegar a lo fundamental. No se trataba de que la justicia había operado porque Galeano se defendía cuando Nisman lo increpaba, diciendo: mira, ocurre de vez en cuando que hay que sobornar a algún testigo. Pero salteaba lo fundamental. Habían sobornado a los testigos para que mintieran. Sobornar a algún testigo para que diga la verdad, bueno, es un mal menor. Pero para que mintieran era un bochorno de la justicia argentina. Se las hago corta, los fiscales fueron expulsados del juicio, el juez fue destituido, Galeano, y Nisman queda absolutamente solo y pide que se declare nula la acusación contra estos policías. Él, que era el fiscal, que tenía que buscar que los acusados terminaran en la cárcel, da el paso inverso. Y ahí se genera la gran enemistad de los familiares de las víctimas, que ven en Nisman a alguien como que los traicionó, como los deja a último momento, y les dice básicamente que han perdido 10 años de su vida tratando de llegar a la verdad y ahora hay que empezar de foja cero. Y así comenzó, de foja cero. Nisman recibe una investigación condensada en 120.000 fojas, 500 expedientes, 400 legajos de investigación, 1.500 carpetas de la CIDE, solo, absolutamente solo. El 4 de marzo del año 2005, el gobierno argentino reconoce su culpa en el encubrimiento del caso AMIA. La investigación de Nisman empieza a dar resultados, se identifica al autor del atentado, un tal Hussein Berro, suicida de 21 años, cuya familia declara en Detroit. Nisman hace todos los rompecabezas necesarios para llegar a detectarlo todo a partir de la traffic encontrada entre los escombros. Se da cuenta de que no hay iraníes radicalizados, como había planteado el juez Galeano. Hay el gobierno de Irán que planea, financia y ejecuta el atentado a través de la agrupación Hezbollah. Nisman produce su gran primer dictamen de 801 páginas el 25 de octubre del año 2006. En este dictamen de 800 páginas, decía, se demuestra sin ninguna duda de que Irán cometió el atentado. Nadie lee dictámenes de 800 páginas porque son sumamente aburridos, y aquí permítanme la pequeña publicidad. Mi libro es la novelización del dictamen. Matar sin que se note fue la manera de contar de una manera más amena lo que era un documento seco y legal que no tenía acceso a la gente. Por suerte, no por suerte, en realidad. Iba a decir que el libro fue un bestseller y que fue traducido al inglés, pero en realidad no fue por suerte, fue porque lo asesinaron a Alberto, que se hizo bestseller, pero bastante después de que el libro saliera publicado. Nisman se transforma en el enemigo de Irán en el mundo, habla frente a la Interpol en la ciudad francesa de Lyon, un discurso brillante, comienza a trabajar en una UFI, Unidad Fiscal de Investigación, a la cabeza de ella, con el apoyo pasivo del gobierno de Néstor Kirchner.
hasta que produce su segundo gran dictamen en el año 2013, 502 páginas, y que fue una obra maestra realmente, porque se da cuenta de que un terrorista de Guyana que se convierte al Islam y trata de hacer un atentado en el aeropuerto Kennedy de New York. Este atentado fue frustrado por el FBI. Si se hubiera producido, nos acordaríamos de él como nos acordamos hoy del 11 de septiembre, por la dimensión de la explosión que quería llevar a cabo. Este señor está en la cárcel en Estados Unidos. Nisman, por supuesto, no puede investigar un atentado que no tiene nada que ver con la Argentina y no tiene nada que ver con su mandato, su potestad, pero decide por intuición investigar si alguna relación entre Mohsen Rabbani, el gran protagonista del atentado en la Argentina, y este Abdul Qadir, que era el que iba a perpetrar el atentado en New York, y descubre no solamente que hay una relación, sino que Qadir respondía a las órdenes de Rabbani. Y eso le da posibilidad de él también investigar y de incluir en su nuevo dictamen, en el 2013, no solamente que Irán perpetró el atentado, sino que es cabeza de una red de células terroristas que operan en el mundo. Y esta red está medio aletargada, diría gracias a Nisman, porque él puso el foco ahí, entonces empezaron a cuidarse un poco más. Pero hay algo que empieza a llamarle la atención a Nisman, y es que esta vez el gobierno no reacciona con tanta felicitación al dictamen que produce la Fiscalía. La gran pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasó que hubo una frialdad repentina en el gobierno argentino que parecía que estaba apoyando la investigación de Nisman sobre la AMIA y ahora parecía dejar de apoyar? Lo que había ocurrido se supo mucho después. Y es que había habido un encuentro entre Mahmoud Ahmadinejad, el jefe de gobierno iraní, con el presidente venezolano Chávez, el 13 de enero del año 2007, un encuentro secreto. Había una gran onda, dirían los jóvenes, entre Chávez y el gobierno de Irán. Establecieron una línea aérea que volaba entre Teherán y Caracas durante 2 veces por semana, no traía turistas ni llevaba turistas, traía pasaporte falso, mercadería, droga, etc. A eso se dedicaba, lo llamaron la línea aérea del terror. Pero lo fundamental es que en esa visita al país en el año 2007, esto les adelanto, se supo mucho después. ¿Por qué? Porque ministros de Chávez desertaron al gobierno y todos por separado declararon sobre qué había ocurrido, cuál fue el plan de Chávez para iranizar Latinoamérica, pero se supo después, insisto. Hoy sí conocemos de qué hablaron Chávez y Ahmadinejad en ese encuentro. Porque después de comentar acuerdos bilaterales, e inversiones en el sector petrolero, e intercambios de estudiantes, en ese momento Ahmadinejad le dice a Chávez que necesitaba un favor. Que quiere él que Argentina vuelva a ayudar en el programa nuclear iraní y que además se eliminen las alertas rojas contra ciudadanos iraníes que el Interpol había emitido gracias a Nisman, porque esto no les permite movilidad entre distintos países. Chávez contesta, no hay ningún problema, yo hablo con el gobierno argentino, y empieza a ser el mediador. Ustedes recordarán, por ejemplo, la valija de Antonini, cuando llega con algunos cientos de miles de dólares. Bueno, era una punta del iceberg de millones y millones y millones de dólares que ingresaban a la Argentina. Yo en ese momento pensaba, mira Chávez cómo dilapida los recursos venezolanos para tratar de mantener a un partido político en la Argentina y en otros lugares, cuando Venezuela no está gozando de su mejor situación económica. Pero debe ser dicho hoy en día que no era dinero venezolano, era dinero iraní que ingresaba por vía Venezuela a Latinoamérica y permite que Chávez compre la deuda
Argentina, de 1.800 millones de dólares en el 2007. Por eso lo llamaban Huguito, Cristina y Néstor. Y además, lo que tiene que hacer es hacerles el favor a los iraníes, que consiste en que Argentina abandone su lucha judicial para resolver el atentado y permita que se eliminen las alertas rojas y se vuelva a la tecnología nuclear, etc. Quien se oponía a esto era Néstor. Néstor quería acercarse a Irán, pero no quería destruir la justicia argentina. Él fue el que llamó una desgracia nacional a cómo había sido manejado el atentado a AMIA hasta que Nisman llegó a la UFI. Pero Néstor murió el 27 de octubre del 2010. Y cuando murió, 3 meses después nada más, Timerman viaja a Alepo en Siria, se entrevista con su par iraní Saleh y le dice: no estamos más interesados en resolver los atentados a la Argentina. Aquí quiero hacerles 2 especulaciones, ya no son verdades irrefutables como las otras. Una, Timerman tuvo mucha mala suerte, porque él siempre negó que hubiera habido una reunión como esa o que él hubiera dicho semejante cosa, pero Saleh informó en un memorando a su gobierno acerca de eso. Y ese memorando trascendió a varias embajadas occidentales en Teherán, fue publicado. En la Argentina también fue publicado gracias al periodista que murió, se me escapó el nombre, me voy a acordar en un rato. Por supuesto, como estos... Pepe Eliashev, muchas gracias. Pepe Eliashev. Y cuando fue publicado, por supuesto, Timerman negó absolutamente todo, pero era claro que esa reunión había tenido lugar, tuvo que aceptar que la reunión había tenido lugar. Y la segunda especulación es esta: ¿cómo fue que se produjo entonces el cambio en la Argentina? Porque Chávez viajó a Buenos Aires para las interminables exequias de Néstor, estuvo en el sur con Cristina por días, y mi opinión, perfectamente refutable, es que ese fue el momento en que la convenció a Cristina de que había que cambiar de política, no se puede estar enojados con Irán toda la vida, y además la cantidad de dinero que va a entrar es interminable, Cristinita, no solo para la Argentina, sino para Cristina. Y por lo tanto, ese momento cambia todo y comienza no ya el encubrimiento, que fue la época de Menem, sino una etapa mucho peor a la que podemos llamar la complicidad. Cristina establece un ministerio de Relaciones Exteriores paralelo, que tiene como protagonistas a Luis de Liga, a Esteche, a Larroque, a Irmía, todos grandes personajes de la historia argentina, que son los acusados en la denuncia de Nisman, porque son los que se dirigen a los iraníes para blanquearlos de la culpa de los atentados. Esto nunca lo hizo Menem. Menem quiso encubrir, que no se acusara más a Irán porque le convenía a la Argentina, así le habían contado. Cristina dio un paso mucho más grave, y es complicidad con los que perpetraron el atentado. Ella se puso en contacto con Rabani, ni más ni menos que con Rabani, para que promoviera este vínculo bilateral entre la Argentina e Irán. ¿Cómo se va dando cuenta Nisman de esto? Sería muy largo contarlo, además está contado en el libro. Pero hay un momento clave, diría que hay 2. Uno, la firma del memorracho, el memorando de entendimiento entre la Argentina e Irán, el 27 de enero del 2013, en donde si uno lee este documento se da cuenta de que es absolutamente incumplible, porque no tiene plazos, porque es muy nebuloso todo lo que va contando. Tiene una sola cláusula operativa, y es la que dice que hay que avisarle al Interpol que existe este pacto, para que el Interpol obviamente proceda a anular las alertas rojas. Este pacto era incumplible. Finalmente fue declarado inconstitucional en la Argentina, pero constituía
una traición a la patria como no se ha visto, creo, en los anales de las democracias. Y fíjense ustedes que Cristina lo que hacía era entregarle la justicia argentina a los perpetradores del atentado, con Nisman incluido, para que ellos leyeran toda la documentación acerca del atentado, incluyendo a los iraníes que colaboraron en la investigación. Imagínense dónde estarían ellos hoy si esa información llegaba a Irán en ese momento. Y Nisman queda sencillamente choqueado en un momento en particular, les dije dos, una fue la firma de este memorracho, y el otro fue cuando él escucha. Él no tenía derecho, tampoco no tenía potestad para investigar a la presidenta ni investigar a miembros del gobierno. Él tenía que investigar a los iraníes. Pero en su investigación de los iraníes, estos hablan por teléfono con los miembros del gobierno y es así como él empieza a recibir la información que no estaba buscando y que va descubriendo de a poco. Y llega a escuchar, y este es el shock, que agentes argentinos informan a agentes iraníes que el doctor Nisman se levanta a tal hora y sale en tal coche a tal hora y sus movimientos son tales. Es decir, no hay más traición a la patria que algo así. Un agente argentino informando al enemigo sobre dónde se mueve el fiscal argentino que estaba investigándolos a ellos. Ante esta realidad gravísima, negra, Nisman produce la gran denuncia del 2015. Y en esta denuncia demuestra cómo Cristina fue cómplice de los iraníes para blanquearlos de los atentados a cambio de dinero. La hipocresía en el transcurso de todo esto fue mayor, las declaraciones de Cristina pegan exactamente porque cada vez en un momento empieza a exigir de Irán que ayude a la investigación, o sea, es muy distinto traer a los sospechosos de la Argentina, y precisamente esto marca el cambio. Por primera vez el embajador argentino, ustedes saben que cada vez que hablaba Ahmadinejad en las Naciones Unidas, todos los embajadores occidentales abandonaban el recinto, incluso el argentino. Por primera vez el embajador argentino queda en el lugar, se empieza a ver el cambio de la política argentina. Cuando Cristina se da cuenta de que ella fue la investigada, de que ella estaba siendo monitoreada por este fiscalucho, le dice a su círculo más cercano: a este tipo hay que pararlo, porque no hay otra manera. Y cada uno entendió lo que entendió, y Nisman fue asesinado. ¿Por qué fue asesinado justo en ese momento? Claro, porque él estaba en Europa con su hija festejando los 15 años. Cristina produce la decapitación del Servicio de Inteligencia Argentina, esto incluye a Stiuso. Nisman siente, están desarmándolo todo porque no quieren ser acusados, por lo tanto el próximo que va a caer soy yo. Y dice, si no presento la denuncia ahora no lo voy a poder presentar nunca más. Corre a la Argentina, presenta la denuncia, corre a la televisión para declarar todo lo que tienen que declarar, y antes de llegar el lunes a presentarlo ante el Congreso, por invitación de la oposición en el Congreso, que querían escuchar los detalles, es asesinado el sábado a la noche, domingo a la madrugada, en su departamento. Vamos a empezar a cerrar, esta es la historia. Si tuviera que resumirla, diría así. Hubo un atentado, el atentado fue cometido por Irán, el que descubrió todo esto fue un fiscal valiente que estaba dispuesto a dar su vida hasta el final por la justicia argentina, que estuvo a cargo de un grupo de 40 profesionales de primer nivel, yo los visité muchas veces en la UFI, que trabajó denodadamente para llegar a todos los detalles del atentado, por lo tanto que no permitan que se siga diciendo ojalá algún día sepamos, sabemos todo del atentado en la AMIA, lo que no sabemos son los vericuetos del asesinato de Nisman, pero sí del atentado en la AMIA. El gobierno argentino se fue despeñando. Cuando murió Néstor fue la gran caída, en donde Cristina decidió, probablemente influida por Chávez, hacerse cómplice de los que atentaron en la Argentina, y cuando se dio cuenta de que Nisman la investigaba a ella, decidió desarmar todo el aparato que podía investigarla. Yo no sé si ella dio una orden de matarlo, pero está claro
que se crearon las condiciones para que fuera asesinado. Que fue asesinado se puede demostrar, les decía antes, si quieren les digo 2 o 3 datos básicos. Primero, que no hay ni un solo allegado a Nisman que siquiera insinúe la posibilidad de un suicidio. Quien lo conoció de cerca puede atestiguar por qué. Él dejó, además que era una persona en la cúspide de su carrera, súper dinámica, súper amante de la vida y de sus hijas y de jugar al tenis. Ningún momento mostró ningún signo suicida y además había dejado muchas pruebas de que tenía planes a corto, a mediano y a largo plazo y tareas pendientes. En los 38 cuerpos del expediente durante los primeros 8 meses de investigación no hay ni un solo indicio que pueda sostener la idea de un suicidio, que fue un mito que se hizo correr cuando Nisman fue asesinado para que la gente se confundiera. Déjenme decirles rápidamente, espero no haberlos aburrido con los detalles. El barrido electrónico demostró que Nisman no tenía polvo en las manos en una Versa calibre 22 que siempre deja polvo en las manos de quien la usa. Cuando la fiscal Fein anunció que Nisman no tenía pólvora en las manos, recordarán que dijo, lamentablemente no encontramos pólvora en sus manos. El occiso era diestro, el arma fue hallada bajo su hombro izquierdo, obviamente fue incorrectamente colocada. Entre la muerte de Nisman y la llegada de terceros para corroborar esta muerte, fueron borrados todos los mensajes de textos de su computadora personal, de su celular. Las formas de las manchas de sangre en su camiseta indicaban que el cuerpo había sido movido antes del arribo de los investigadores. Tanto el médico como las enfermeras que lo encontraron declararon que la posición del cuerpo en la foto que fue difundida por la policía no coincidía con la posición en la que ellas habían visto el cuerpo una vez que llegaron al lugar. Las imágenes muestran también en la foto de la policía un pelo al lado del cuerpo de Nisman, un pelo suelto que podría haber revelado incluso la identidad del asesino, pero los que recogieron en el material sostienen no haberlo visto, aunque está en la foto, y fue limpiado como todo fue limpiado en el departamento de Nisman. Y hay todos los datos anteriores y posteriores, las amenazas que recibió Nisman constantemente, la denuncia que acaba de lanzar contra el poder, el hecho de que deliberadamente se le quitó toda la protección durante un día, todos sus 10 guardaespaldas desaparecieron, y todo lo que ocurrió después, que el falso escenario que se montó en su departamento, las contradicciones entre el relato de los hechos por parte de la presidenta y del ministro Sergio Berni, entonces, las mentiras patentes de Diego Lagomarsino, la renuencia a una pericia psicológica para conocer objetivamente si era razonable o no hablar de un suicidio, etcétera, etcétera, etcétera. Podría realmente aburrirlos aún más. Si quieren les mando por email las decenas de pruebas que hay acerca del asesinato de Alberto. Hoy en día estamos en una situación muy comprometida. El gobierno tiene 2 cabezas y una es absolutamente inescrupulosa y tiene como objetivo prioritario número 1 garantizar la impunidad de todos los casos. A la cabeza de todos los casos está Cristina. Lo dice ella en sus charlas con Parrilli que salieron publicadas, que todavía se pueden oír en YouTube. Ella le dice a Parrilli en un momento, ¿cuál te parece que es la causa que más me compromete? Y él contesta, y obviamente la de Nisman. Lo pueden escuchar ustedes en YouTube. Y ella dice, bueno, sí, estoy de acuerdo, estamos en la misma línea en eso. La causa Nisman significa un retroceso enorme de la justicia argentina. Alberto Cohen hablaba al comienzo de cuánto vuestra asociación y los argentinos de bien quieren llegar a resolver este tema, pero claro, mientras esté enquistada en el poder aquellos que tienen como objetivo prioritario que desaparezcan todas las pruebas, aún si, digamos, sin ningún escrúpulo, van a seguir ensuciando la figura de Alberto Nisman, van a seguir hablando de que la causa estaba paralizada, de que nadie sabía nada, ojalá algún día se sepa, etcétera, de confundir a la gente, pero lo que ocurrió está delante de nuestros ojos. Yo hasta las últimas elecciones era muy optimista, porque si bien la justicia avanzaba muy lentamente, por lo menos avanzaba. Hoy en día hay muchas posibilidades de que empiece a retroceder incluso, y necesitemos la valentía de otro Nisman en el futuro para que pueda otra vez desentrañar esta madeja que les comenté al comienzo y que es tan complicada,
tan complicada es que pocas asociaciones tienen la valentía de la vuestra de hablar del tema o de removerlo, de empezar a explicarlo, porque agota. Me queda claro que a la mayor parte de la gente la agota la situación como está ahora. Bueno, si les parece, esta fue mi presentación. Entiendo que fue muy sintética, porque son muchos los temas, pero igualmente creo que es una foto más o menos precisa de lo que ocurrió, y estoy más que feliz de contestar preguntas o comentarios, aclaraciones, disenso, lo que les parezca. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por compartir con nosotros toda esta información y esta visión, que no dudamos en absoluto que es lo más cercano a lo que nos ha pasado, porque esto nos ha pasado a todos. Hay algunas personas con la mano levantada, así que le voy a dar el micrófono, a ver, a Juan. Un segundo, por favor, Juan. Juan, activa tu micrófono, por favor. Activa el micrófono, Juan. Ahí está. Sí, Juan, adelante. Lo desactivo ahora. Ahora sí, Juan. Sí, ahora sí. Mira, la verdad que lo que dice este señor nos debería avergonzar a los argentinos, ¿no? Así como ustedes lo ven de otro lugar, nosotros los argentinos, nuestra patria nos duele lo que nos está pasando. Y lo que me duele más, que los responsables de la tercer pata de la democracia, que es la justicia, nos estemos enterando de todas estas cosas. Y de las cosas que están aconteciendo hace 2 o 3 días atrás. Así que yo recién reflexionaba, nosotros en Argentina tenemos mucha gente judía, yo personalmente tengo amistades y me sorprendo, yo no tengo problemas raciales ni religiosos. Y lo que me llama la atención es por qué Israel sigue teniendo relaciones con Argentina ante estas evidencias de falta de respeto a otra nación amiga. Eso es todo. No, las relaciones entre Argentina e Israel trascienden en mucho lo que pueda hacer Cristina. Y ni siquiera diría que compromete a todo el gobierno. Juan, te cuento. Ahí se apagó. Ahí se cortó. Yo no toqué nada. Bueno, el presidente Alberto Fernández, el primer país que visitó una vez que presidente es Israel, y viajó a Jerusalén para una ceremonia emocionante de recuerdo a las víctimas del Holocausto, de la liberación de Auschwitz, 75 años. Por lo tanto, yo no creo que tenga ninguna hostilidad hacia los judíos, y me parece que incluso él en el fondo de su corazón quiere resolver el tema, porque es lo que decía antes de asociarse a Cristina. Por lo tanto, yo creo que las relaciones entre Argentina e Israel no están ni comprometidas en un milímetro. Lo único que te diría, me alegra lo que contás de tu amistad con muchos judíos, etcétera, pero te diría que no incorpores este tema, porque si bien el atentado contra la AMIA lo produjo Irán contra la comunidad judía, te decía que la motivación fundamental era castigarlo a Menem. Y a Nisman no lo asesinaron por ser judío, lo asesinaron porque estaba investigando lo que se investigaba. Por lo tanto, el tema judío aquí yo no lo incorporaría demasiado, es decir, que obviamente tampoco se puede ocultar, pero no es un tema de judiofobia el caso Nisman. Es un tema concretamente de haber vendido la justicia argentina a los iraníes y para blanquearlos del atentado. Pasa por ahí. Y no comprometen lo más mínimo las relaciones entre Israel y la Argentina. Bien, muy claro, muy claro. Gracias. Al contrario, gracias a ti. Perfecto. Le damos la palabra ahora a Javier, que está con la mano levantada. Javier. Hola. Sí, Hola. Javier, adelante. Sí, adelante, Javier. Bien, la pregunta es, todo me quedó muy claro.
Nisman hizo todo un trabajo, una denuncia, y justamente lo mataron y nunca pudo llegar al Congreso a explicitar su denuncia. Pero él trabajaba con todo un equipo de trabajo, Soledad Castro, y un montón de gente que tengo entendido que lo fueron como dividiendo en distintas tareas que no tenían ningún sentido. Pero la pregunta es, ¿por qué no quedó nada de esta denuncia, más allá de eso que ensuciaron después el Rafecas y toda la banda? Pero ¿por qué motivo nadie explicitó, nadie sabe lo que él iba a denunciar o aspectos un poco más profundos de lo que se supo después? No, ¿En qué sí, quedó todo eso? No, quedó. Hoy en día ya es muy difícil borrar todas las pruebas. Es más, la denuncia de Nisman está en internet, uno la puede buscar. Otra vez, es una denuncia demasiado seca, es un lenguaje legal y son 500 páginas, cansa, la gente no busca tanta información. El día que haya una película bien hecha sobre Nisman, ahí van a aprender todo. Mientras tanto, perdón por mencionarlo, pero en mi libro Morir por la Argentina resumo la denuncia de Nisman, cuento exactamente qué fue lo que ocurrió. Pero no es que está todo perdido. Si llegan a designar a Rafecas como Procurador General de la Nación, van a ser años de retroceso, porque ustedes imagínense, ni más ni menos que quien enterró la causa Nisman, ¿no? Por lo menos intentó enterrarla, se va a transformar en el jefe de todos los fiscales argentinos. Durante una buena época va a tratar de ocultarlo todo. Pero en el mundo en el que vivimos es muy difícil que ocultar pruebas para siempre. En algún momento la verdad puede volver a aflorar. Ahora, tenés razón en un punto, Javier, y es que hay muy poco esclarecimiento sobre este tema. Yo te soy sincero, en una época, saben todos que fui muy amigo de Alberto, lo quise mucho, era un tipo genial, y cuando lo mataron, una de mis ocurrencias fue hacer un museo itinerante, Alberto Nisman, en donde mostremos lo que conté recién en paneles distintos y que pase por distintas escuelas, por instituciones, etc. Se lo plantea a mucha gente. Si uno entra, me tocó entrar a escuelas argentinas, no judías, para contar el caso del atentado de la AME, etc., no tienen ni la menor idea de qué fue. Digamos, vagamente saben que hubo un atentado, etc., pero realmente hay muy poco esclarecimiento. Y aquí el gobierno argentino tendría que haber hecho algo, el gobierno anterior. El actual no esperemos que lo haga, porque si hace esclarecimiento va a ser en contra. Bien, Muchas gracias. Celia, podemos darle la palabra a Celia, que tiene la mano levantada. Celia. Hola, Gustavo. Hola, Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Quería preguntarte si se sabe o sabes algo acerca de esos papeles que le entregaron a Nisman antes de llegar acá, de volver, el ex espía israelí. Sí. Primero que era un ex espía a tal punto que ya había dejado de trabajar para la inteligencia israelí durante 25 años. Es decir, que él, en teoría, le entregó los papeles a Nisman 25 años después de ser un agente israelí. Lo cuento porque no tiene nada que ver con la inteligencia israelí. Yo he trabajado para una compañía financiera y esta compañía le dio la lista de las cuentas que Cristina tenía en el exterior. Lo que él dice es que él le entregó esta lista a Nisman y que después lo mataron. Entonces, levanta la sospecha de que tal vez lo mataron porque tenía esta lista, estas cuentas de Cristina. A mí me resulta medio raro, y te voy a decir por qué. Primero, es extraño que no haya ninguna copia de los papeles que él tenía, que no le andaba la fotocopiadora ese día. Nadie tiene una copia de estas cuentas, es ridículo pensarlo en esos términos. En segundo lugar, ¿quién fue el que le dijo a Cristina que Nisman tenía la copia de las cuentas? También es raro, es decir, ¿por qué los K supieron? No se preocupen por el corona, estoy carraspeando por haber hablado demasiado sin agua. Así que nadie tiene que ponerse máscaras todavía, de barbijos. Pero el hecho es que, para ser condescendiente con lo que plantea este señor, diría así. Si es verdad lo que él cuenta, bueno, había una motivación adicional para los asesinos. Eso es todo. Es decir, los asesinos no solamente lo asesinaron porque él estaba investigando a la Cristina y porque porque su denuncia demostraba a las claras la traición a la patria que cometió, no solo por eso, sino también porque él traía los números de las cuentas de Cristina en el exterior. Bueno, no cambia mucho la historia, digamos que tenían doble motivación, pero la historia sigue siendo la misma. Así que
no le di demasiada importancia al tema. Gracias, Gustavo. Placer. Tenemos Fue a cambio otra... de que me hicieras acordar lo de Pepe y así. Sí. Un orgullo. Gracias, Celia. Tenemos otra mano levantada de Abel. Sí, yo, Alberto, te hago una pregunta técnica. Leo ahí abajo preguntas. ¿En el chat? Sí, ¿vos querés que yo me refiera a las preguntas? Como prefieras. Me refiero rápidamente a una que me acaba de aparecer. Dale. Y es, en una pregunta, ya se me borra, no sé, yo no sé cómo mantener las preguntas ahí, pero decía, no hablé de la conexión local. Mi respuesta es parecida a lo que le dije a Celia. La conexión local era Rabbani, eso es la conexión local, era el agregado cultural de la embajada iraní en la Argentina. Ahora, ¿qué quiere decir conexión local? Si uno dice, no, pero yo quiero que me digas quiénes son los argentinos que estuvieron involucrados. ¿Pero y por qué querés eso? Es decir, seguramente hubo algún argentino que ayudó. ¿Y eso es lo más importante? Lo más importante es quiénes cometieron el atentado, quiénes los perpetraron, lo entrenaron, lo financiaron. Lo digo porque quienes empiezan, quiero la conexión local, finalmente van a terminar blanqueando a los iraníes, que son los que cometieron el atentado. No es que ya sabemos todos los iraníes están en la cárcel y ahora hay que ver quiénes los ayudaron. Eso es un segundo paso, y es lo que Nisman hizo todo el tiempo. Él no se dejaba arrastrar a que la investigación moviera el foco hacia la conexión local. Porque la conexión local no es más que algunos argentinos que ayudaron a los iraníes. Y además que los iraníes no confiaban en los argentinos para ese tipo de ayuda, preferían a islamistas en todo caso. El rol del Lago Marcino, me pregunta alguien, rápidamente. El Lago Marcino es el que entregó el instrumento del delito. Eso está demostrado. Él entregó el arma a Nisman. Ahora, él inventa que Nisman se la pidió, y lo digo con conocimiento de causa. Nisman tenía otro arma exactamente igual que la que le dio Lago Marcino. ¿Para qué le iba a pedir a su técnico en computación que le dé un arma? Lago Marcino miente, y se notó en sus respuestas. Ahora, si él sabe, si él está ocultando y sabe a quiénes lo mataron, etcétera, eso no lo sé. Pero que miente, no cabe ninguna duda. Él es el que trajo el arma y se la dejó a Nisman ahí. Era su función, llevar el arma y dejarla ahí para que después pudieran crear la historia del suicidio. Tenía que ser un arma que no viniera totalmente de afuera, sino que alguien supuestamente le prestara a Nisman. Pero le salió mal la historia por varios motivos en los que no puedo entrar ahora. Te escucho si tenés alguna pregunta vos, Alberto, que querías leer. No, mira, hay varias manos levantadas. Prefiero, bueno, lo dejamos si tenemos lugar, darle la oportunidad a los invitados. Dale. Abel. Gustavo Abel Barabás te habla. Hola, Abel, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Bien. Escuchá, yo justamente la pregunta que te iba a hacer es, ¿el arma era de Alberto o era de Lago Marcino? No, eso está demostrado. Esto está demostrado. Todo el mundo, incluso Lago Marcino, admite que el arma era de Lago Marcino. La mentira está en que Lago Marcino dice que Nisman se la pidió. Esto no fue demostrado, pero es obvio que no se la pidió. Pero el arma era de Lago Marcino, estaba registrada en nombre de Lago Marcino. Eso está demostradísimo, no hay ninguna duda. Bueno, gracias Gustavo, un abrazo. Igualmente. Tenemos un par más. Roberto, que tenés la mano levantada. No, yo lo que planteo. Te asustaste de tu eco. Ya sabemos que Irán fue el generador con Hezbollah y toda la cuestión. El tema es que tiene que haber habido gente local que se evidenció con la muerte de Nisman. Recordemos la revista, no me acuerdo cuál era la revista, que le pusieron un balazo en la Noticias. cabeza. Sí. Noticias. Luego de eso, cuando murió los carteles en la zona de Villa Crespo, típico de nazis, como asusando a la comunidad judía, etcétera, etcétera. Cuando fue la embajada, hubo 2 policías de garita que los hicieron salir desde aparentemente de no se sabe quién ni cómo, no se aclaró esa conexión. ¿Cómo fue que estaban enterados que se venía una bomba? No, pero te cuento, eso lo investigó Nisman. Él hizo una prueba en muchas embajadas para ver si realmente era excepcional el hecho de que 2 policías de la garita se vayan en un momento, y vio que todos se iban
No había nada raro en eso, en esa conducta. De todos modos, lo que decís es cierto, no me cabe duda de que hay nazis en la Argentina y que se pusieron muy contentos del atentado. Esa no es la pregunta es si tuvieron algo que ver con el atentado en sí. Y si tuvieron que ver, fue una cuestión colateral. No quita que el atentado fue cometido por iraníes que lo planearon, etcétera, etcétera, que es lo fundamental. Yo no digo que no hubo otra gente que gozó del atentado o que quiso participar. Por supuesto que hay nazis en la Argentina como hay en cualquier país del mundo, pero este no es el tema central. El tema central es el atentado y quién lo cometió. Por ahí pasa. ¿Y la camioneta? ¿Qué le pasa a la camioneta? ¿La Traffic? Sí. Esa La Traffic, no vino de la triple frontera. Es cierto, la compró Rabbani en Buenos Aires, se sabe dónde la compró, con el recibo y todo. Y Tejeldín fue el que la vendió originalmente. Tejeldín es el Lagomarsino del atentado a la AMIA. Exacto. Del mismo modo que Lagomarsino fue el que entregó el instrumento con el que se mató a Nisman, Tejeldín fue el que entregó el instrumento con el que se cometió el atentado a la AMIA, la Traffic. ¿Y Pero cómo no lo podemos contactaron? Pero no podemos saber ni en uno ni en otro caso en qué medida ellos estaban conscientes de lo que estaba tramándose. Y te soy sincero, Roberto, no es lo fundamental. Roberto. Es interesante lo que decís, pero no podemos desviarnos de la investigación fundamental. Nisman la tenía clara, sabía distinguir lo que era lo fundamental de lo que son los detalles interesantes que se prestan para otra investigación. Me parece que es el caso. Perdón, Roberto, vamos a darle la oportunidad a algún otro de los invitados. ¿Puede ser? Gracias, buenas tardes a todos. Gracias, Roberto. A ver, Aníbal, si tiene alguna otra pregunta. Sí, Gustavo, ¿me escuchás? Sí, claro. Hola, bueno, Aníbal. agradecer la invitación, la posibilidad de hablar con vos. Yo vengo insistiéndote en el correo privado que me mandes el correo porque necesito tener una comunicación contigo lo más pronto posible. Bueno, vamos a hacer eso rápido. Alberto Cohen tiene mi correo, mi email, y por favor pasáselo a todos los que te lo piden. ¿Puede ser, Alberto? Sí, cómo no, perfecto, sí. Listo, adelante. Los comentarios que te comenté, que te iba a hacer, uno está referido a la introducción que hiciste con respecto al concepto de verdad que me pareció excepcional, por la sinceridad con la que planteas la cuestión. Y el otro comentario que iba a hacer es que yo pienso que el atentado no fue específicamente dirigido contra la comunidad judía, sino que fue dirigido contra la Argentina. Es decir, el concepto que creo que es clave, que vos estás insistiendo mucho sobre eso, tal vez haya variantes en la cuestión, es que el atentado fue dirigido contra la Argentina. El blanco elegido fue la comunidad judía, pero el atentado es hacia la Argentina. ¿Tu opinión? Sí, lo dije yo y lo decimos. En realidad fue cometido para castigarlo a Menem por abandonar los acuerdos con Irán. Sí, lo demuestra Nisman, en su investigación, así que no es una novedad. El atentado, les dije, atacaron a la comunidad judía porque además, como son muy judiófobos, quisieron cometerlo con placer. Entonces, ya que iban a atacar a la Argentina, a lo mejor era atacar a judíos de la Argentina. Pero no es que se planeó como un atentado antijudío. Por eso les digo que en el caso de Nisman a mí no me gusta incluirlo el tema judío demasiado porque confunde a la gente. El atentado fue un atentado anti-argentino. Murieron más no judíos en el atentado, o heridos, o víctimas. Es decir, fue contra la AMIA, obviamente, pero fue un atentado contra argentinos. Dicho sea de paso, alguien me pidió que incluyera en el chat mi email y lo acabo de hacer. Ahora leo muchas preguntas ahí. A ver. Sería interesante saber qué ideas se tienen sobre cómo podía seguirse con todo. Bueno, es una pregunta muy amplia, no sé. Carlitos Menem Jr. Muy bien, le contesto al señor Ignacio que preguntó por eso. Es muy posible que Carlos Menem Jr. haya sido asesinado, pero no está demostrado. A tal punto que cuando yo en mi libro, Matar sin que se note, incluí un párrafo acerca del asesinato de Carlos Menem, Nisman
que iba leyendo lo que yo le iba mostrando del primer libro, me dijo, esto lo tenés que borrar inmediatamente, porque lo que van a hacer nuestros enemigos es agarrar ese párrafo y decir, mirá vos cómo este Peretnik no ha demostrado algo y habla pavadas, porque no está demostrado. Entonces no te metas en cosas que no están demostradas. Nunca se demostró quién lo mató al hijo de Carlos Menem. Es posible que hayan sido iraníes, pero como no está demostrado, lo dejamos ahí. Gustavo, hay una pregunta en el chat que refiere al papel de Bernie en el momento de... Espera, perdóname que me quede en lo técnico. Alguien me dice ahí no se ve el email. Yo ya lo escribí, no sé qué más puedo hacer. Si no, Alberto, okay, Alberto se lo va a pasar el que lo pida. Bernie. Bernie es el paralelo a la fiscal Fein. Bernie y la fiscal Fein son los dos que tuvieron como objetivo ensuciar todo el escenario para que pareciera un suicidio. La fiscal lo hizo desde la fiscalía y Bernie desde el gobierno. Y primeramente que entró en el departamento ilegalmente. Bernie era el ministro de Seguridad, no tiene por qué ingresar en la escena del crimen. Y fue lo que hizo, con un objetivo muy claro. Además que la madre de Alberto Nisman lo escucha a Bernie llamando directamente a Cristina y diciendo las siguientes palabras. Quédese tranquila, presidenta, fue un suicidio. Esas fueron sus palabras cuando llegó al lugar. Que querían decir, quédese tranquila, no va a haber problema en armar el escenario del suicidio. Así que él es uno de los grandes impulsores de la gran mentira. Alguien me pregunta aquí, Norby, ¿cómo estás? ¿Cuál fue la participación de Stiuso? Stiuso era el encargado de operaciones de inteligencia, trabajó con Nisman todo el tiempo. Después se intentó también demonizarlo porque había sido, digamos, repentinamente, él fue durante 30 años un servidor de la inteligencia argentina y repentinamente todos se dieron cuenta que esos 30 años fueron muy negros. El intento de atacarlo a Stiuso tiene que ver con mostrar que Stiuso era parte de una maniobra negra de Nisman. Yo todo lo que les puedo decir, yo nunca lo conocí personalmente a Stiuso, les cuento una anécdota. Cuando el libro salió publicado, Alberto me dice, bueno, te voy a decir cuál es el premio que te voy a dar por este libro. ¿Cuál es? Vamos a ir a tomar un café, vos, Stiuso y yo. Nunca se dio porque Stiuso es muy escurridizo. Pero, ¿a qué venía la humorada? A que Nisman siempre me habló muy bien de Stiuso. Me había dicho, es un tipo de una inteligencia excepcional, no sabés cómo sabe todo y cómo se descubre todo, etc. Incluso me contó anécdotas al respecto. Yo lo que sé de Stiuso es positivo. Ahora, nadie pone las manos en el fuego por nadie. Y entiendo que el intento de desprestigiarlo y de echarlo, etcétera, tiene que ver con el intento de enterrar todo lo que ocurrió, porque Stiuso era un servidor de la inteligencia aún en contra de Cristina, si hacía falta, como fue. Bueno, hay una pregunta por acá dando vuelta de la que yo voy a aprovechar también y voy a hacerme eco de esa. ¿Cuál es para el futuro? ¿Qué es lo que podemos esperar en el sentido de poder descubrir claramente y tener, en todo caso, condenas sobre los responsables? ¿Qué estaríamos necesitando? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Qué expectativas ves vos para el futuro? Hay una parte que está en nuestras manos y una parte que no. La parte que no está en nuestras manos es todo lo que tiene que ver con la política y la procuración y la fiscalía, etc. Mientras Cristina esté en el poder, no podemos hacer nada. Lo lamento en el alma de ser tan pesimista, pero ella, que es la principal involucrada en la investigación, es la principal acusada de la investigación, va a hacer todo lo posible por eliminar todas las acusaciones en contra de ella. Lo dice claramente, y ya están actuando en esa dirección. Y la de Nisman es la espina que más le duele. Por lo tanto, ¿quién puede oponerse? ¿Quién puede hacer algo? Cuando alguien dijo al principio que avergonzaba a los argentinos, yo te diría, haber votado a una persona que hizo lo que hizo en el gobierno anterior, eso es una fuente de vergüenza. Pero hay una parte que sí depende de nosotros, y es hablar del tema y difundirlo. Y en ese sentido lo estás cumpliendo, Alberto. A mí me invitan mucho a hablar, pero no tantas veces acerca del caso Nisman. Así que me parece excelente la elección del tema y me parece
cuanto más hablemos o hagamos muestras itinerantes, etcétera, etcétera, los argentinos van a tener más conciencia de lo que ocurrió. Perfecto. Bueno, Gustavo, para vos es bien tarde ya en Israel. La noche está en pañales. Ah, bueno, perfecto. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, yo estoy revisando el chat acá. El correo, quienes quieran el correo, no tengo ningún problema, me lo piden, yo se los acerco. Yo ya lo escribí, pero no sé cómo hacer. Perfecto, no hay problema por eso. Bueno, No, entonces... Bueno, están apareciendo muchos elogios a la charla, se los agradezco mucho. Algunos amigos aparecen por ahí. Genial. Perfecto. La charla, alguien preguntó también, va a estar grabada en nuestro canal de YouTube, así que mañana, en un rato, va a estar subida. Bueno, pasame también a mí el link de la grabación. Bueno, hay un eco por ahí. Bueno, entonces, sinceramente, Gustavo, nada más que agradecerte. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien Galaxy S8? Sí, no sé sí. Buenas noches. Hay mucho eco. ¿Ahora? Sigue el eco, pero dale la que es la última esta porque ya se hizo muy tarde. Te agradezco. Primero le quería decir a Gustavo que quedó demostrado judicialmente que fue un asesinato. Cierto. Quisiera saber por qué todos los que estuvieron en la escena del crimen no estuvieron detenidos. ¿Quién dio la orden a los policías de guardia para que abandonaran su objetivo? No, eso no se sabe. ¿Quién dio la orden todavía? Podría haberles dicho, y ellos, por protocolo, no pueden abandonar porque es el juez quien lo puso y es el juez que les da la orden de retirarse. ¿O quién? Pero lo mismo, tenés razón, y lo mismo puedes decir de las cámaras que no funcionaron, etc. Está claro que fue un montaje muy sofisticado el del asesinato de Alberto. Y te diría, así como de la AMIA les digo, sin duda, sabemos todo, del asesinato de Alberto no puedo decir lo mismo. Hay muchos datos que todavía no tenemos, y el fundamental es quién apretó el gatillo. Pero no pierdo totalmente las esperanzas de que algún día se sepa. Y última pregunta. En el diario Clarín, unos días antes del crimen de Alberto, salió una pequeña noticia que el personal de Mossad había instruido al personal de la Fiscalía, de la IUFI, a un nuevo sistema de grabación de archivos ultra rápido. ¿Usted tiene conocimiento de eso? No, los archivos que, digamos, muchos programas tuvieron ellos. Uno, el más avanzado en ese momento era el Excalibur que aplicaron. Pero también son detalles menores realmente. ¿Cuál digamos, el grado de sofisticación? No, la verdad, respondiendo concretamente a esa pregunta no tengo respuesta, pero está claro que el Servicio de Inteligencia argentino y el Servicio de Inteligencia israelí y muchos otros servicios de inteligencia trabajan mancomunadamente. Esto me lo dice Alberto abiertamente. Si, por ejemplo, él me dijo, si yo necesito un dato sobre Tailandia, sobre alguien que está ahora escondiéndose en Tailandia, no puedo enviar a alguien de la Siria a Tailandia para que me lo traiga, y no se lo puedo pedir a Stiuso. En realidad, se lo pide a Stiuso. Entonces, Stiuso, ¿qué hace? Se conecta con sus amigos en el Servicio de Inteligencia tailandés, y esos son los que operan para dar la información. Pero esto ocurre en todos los servicios de inteligencia del mundo. No es ninguna novedad ni nada irregular. Perfecto, Gustavo. Bueno, creo que ahora sí hemos más que cumplido con el compromiso. No me queda más que agradecerte y bueno, voy a habilitar los micrófonos y pedirle a todos los presentes que le demos un gran aplauso para Gustavo, porque creo que se lo merece. Gracias. Gracias a ustedes. En cualquier momento. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches y seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias.